Bienvenido nuevamente al segundo programa de Matrimonio de por Vida. Este es su servidor Ángel Ramos y María Ramos, que cada semana te traemos un programa muy ameno, muy entretenido y divertido, pero a la misma vez informativo para el matrimonio, porque lo que hacemos en Dios debe tener gozo, no debe ser triste, no debe ser de pena, sino que aun cuando hablamos cosas tristes, tenemos que mostrar que hay una bendición detrás de cada cosa. Sí. Y en la primera hora del programa tuvimos que dividir el programa en dos partes, ya que el programa es de 1 hora de duración y lo tuvimos que dividir en dos partes. Estamos dando nuestro testimonio, hablando sobre quiénes somos nosotros, para que usted nos conozca y sepa con quién usted está lidiando, quién usted está escuchando y cuáles son las experiencias que nos han marcado a nosotros y nos han dado la sabiduría de parte de Dios para poder aconsejarlo a usted a una vida mejor. Así que estábamos hablando, ¿verdad?, de cómo llegamos al Señor y lo que Dios hizo en nuestras vidas y cómo Él rompió las cadenas, y luego nos casamos y estamos nosotros ahora disfrutando. Tenemos 3 hijos, disfrutando la vida en el Señor, 3 hijos, un ministerio, 20 años lidiando en la obra del Señor, donde Dios nos puso a hacer de todo en la iglesia, porque si algo yo siempre predico, doy en el testimonio cuando estamos en las iglesias, es que el que ama a Dios tiene que primeramente estar agradecido. Porque si Dios hizo tanto por ti, te rescató tu vida, te transformó, te limpió, te regeneró, te sacó del polvo, te trajo a una nueva vida, tú tienes que estar agradecido. Y el que está agradecido no se queda sentado comiendo banco, quiere estar en el equipo, quiere ser de los que juegan, ¿verdad?, sea fútbol, o sea básquetbol, o aún, ¿verdad?, en la pelota, el que quiere, el que desea estar en un deporte, quiere estar en el equipo primordial, quiere ser en los primeros, no es de los que están en el banco ahí sentados, que a veces están meses, a veces años antes de que le den la oportunidad. Uno anhela mostrarle a Dios agradecimiento a través de las obras. Las obras no te salvan. Tú no vas al cielo por lo que tú hagas, pero tú le muestras a Dios tu agradecimiento a través de tus obras. Y tus obras te traen bendición aquí en la tierra. Miren lo tremendo. Y eso era lo que nosotros estábamos haciendo. Cuando nosotros nos casábamos, estábamos bregando en todas las áreas de la iglesia que nos ponían a hacer. Bregábamos con los niños, mi esposo guiaba la guagua de la iglesia, yo limpiaba la iglesia. En todas las áreas que se necesitaba hacer algo, nosotros estábamos ahí, como siempre tú dices, como el arroz blanco, ¿verdad? Porque es que cuando uno está agradecido de Dios, uno no se puede quedar quieto, uno tiene que estar moviéndose, o sea cantando, o sea tocando un instrumento, o sea de maestra, lo que sea. Tú, a través de lo que tú estás haciendo, le estás diciendo a Dios: mira, Dios, no te puedo pagar, porque de verdad, por más dinero que exista en esta vida, el dinero no le paga a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero sí nosotros podemos agradecerle a Dios y hacer que Dios esté contento con nosotros cuando hacemos su perfecta voluntad. Es como nuestros hijos. Su hijo nunca va a poder pagarle a usted los 18 años y algunos hasta más 20, 30 años que estén con usted ahí y usted cuidando. Nunca van a poder pagarle, devolverle el favor, la bendición, porque desde la primera instancia es que usted los trajo a este mundo, ¿verdad? Usted y su esposa trajeron a esos niños a este mundo, le deben su vida a usted. Luego 18 años, vamos a poner, ¿verdad?, que usted los cuidó, que estuvieron con usted antes de que se fueran a hacer su vida. Durante ese tiempo usted suplió todas sus necesidades. Y una vez uno de mis hijos me había dado $10, estaba trabajando y me dio $10. Y él dice: eso es prestado, papi. Y a los 2 o 3 días vino para acá y me empezó: no, dame mis $10, dame $10. Y yo le dije: bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a sentarnos a ver
cuánto yo he invertido en ti. Y nos sentamos y sacamos cuenta y eran como casi $100,000 que había yo invertido entre los 3 hijos míos ya. Desde el primer instante que estaban en mi barriga. Desde que estaban ahí, todo lo que tuve, que la comida que se comía mi esposa, hasta Las citas, la gasolina que se tenía que bueno, gastar. ese, todo. La cuestión fue que salió en más de $100,000. Yo le dije a él, ahora, tú quieres tus $10, lo que tienes que hacer es, vamos a descontarlo de lo que tú me debes, de lo que tú me debes a mí. Y estamos, y luego yo le di los $10, era que no había recibido el dinero de una venta de algo. Y yo le había dicho que se lo iba a dar, pero él estaba insistiendo que quería el dinero en esos instantes. Pero lo tremendo, ¿verdad?, que nunca va a poder pagarle a Dios por lo que Dios ha hecho por usted. Jamás. Es imposible. Él ha hecho demasiado de cosas por nuestra vida. Y durante esos 20 años, ¿verdad?, nos usó, predicamos, vimos sanidades. Dios nos llevó a Puerto Rico, nos llevó a Long Island, estuvimos en Filadelfia. Y por un tiempo nos trasladábamos a esos lugares y vivíamos ahí. Y Dios nos usaba ahí y luego nos traía nuevamente a Cleveland. Mire qué tremendo. Una ciudad donde yo llegué que nunca quería estar aquí, es donde vuelvo cada vez que salgo. Porque es que el hacer su voluntad, dice la palabra de Dios, me agrada. Yo prefiero tener a Dios contento que a nadie, porque si Dios está contento contigo, lo tienes todo. Y durante esos 20 años pues estuvimos viajando, predicando y haciendo la voluntad de Dios. Pero hay algo muy penoso que pasa muchas veces, y es que las personas muchas veces se olvidan de que cuando Dios te llama y Él te dice yo te voy a usar, que tenemos que estar cuidadosos de que el enemigo no venga y apague nuestra llama, porque el descuido es la manera oficial del diablo quitarte el gozo a ti. Cuando tú te descuidas en Dios, que no oras, no ayunas, no lees la palabra, que son los tres alimentos del alma, el cual yo he sido guilty de eso, que a veces uno se envuelve en su trabajo, en sus cosas y no ora como debía, no debe ayunar, no ayuna. En el caso mío, luego de 20 años, ¿verdad? Mire lo tremendo, Dios conoce nuestro futuro. Y estando nosotros en una obra que abrieron nuestros pastores en la ciudad de Painesville, Ohio, un evangelista nos invita hacia el frente, nos dice pasen que voy a orar por ustedes. Empieza a decirnos, Dios me revela que ustedes se van a divorciar, sus hijos se van a las drogas y todo lo que ustedes tienen lo van a perder. Imagínense, mis niños eran pequeños en ese instante, nosotros no teníamos mucho, un carrito viejo, ¿verdad? Y un apartamentito pequeño. Y un trabajito, ¿verdad?, modesto, que no teníamos mucho dinero. Y él decir que lo vamos a perder todo, que nos vamos a divorciar, nuestros hijos se van a ir a las drogas, es algo que aterroriza a cualquier persona. Uno se siente que el mundo se le está cayendo encima. Y pues empezamos a orar y a pedirle a Dios que Dios nos revelase qué era lo que iba a suceder o que impidiera que eso sucediera. Pues pasaron 13 años, mis hermanos. Imagínate. Dentro de esos lapso, ¿verdad?, de los 20 años que estoy hablando de que luego que nos casamos, al par de años fue que Dios nos habló eso, que venía destrucción. Pues pasaron a partir de ese punto 13 años y al terminar esos 13 años, el diablo comenzó a destruir nuestras vidas. Nos descuidamos, no estábamos ayunando, no estábamos orando. Porque durante ese tiempo Dios me bendijo con una estación de radio, un periódico. Teníamos casa, carro, perro y gato. ¿Sí? Teníamos a Misha y a Mac, que el paz descanse, ¿verdad? Porque salimos de ellos hace años atrás y no sabemos, ¿verdad?, si están en el doggy heaven, ¿verdad? Oramos a Dios que Dios nos tenga un lugar bueno, eran buenos animalitos. Porque lo que Dios te da a ti es bueno, aún los animales que Dios te da son de bendición para ti, todo. Dios es un Dios de amor y de bendición. Y bueno, durante ese lapso de tiempo que estamos bendecidos económicamente, dinero en el banco, estación de radio, periódicos, todas esas cosas, empezamos a descuidarnos, dejamos de orar, de ayunar. Luego yo empecé a envolverme dentro de la atmósfera de la estación de radio y dejé de llegar a la iglesia, dejé de congregarme
que ahí posiblemente fue el clavo, el comienzo y como dice el americano, el clavo final en el ataúd mío, porque ahí fue que el diablo completamente empezó a tomar control de mi vida y empezó la destrucción con nosotros. Y aunque Dios nos había advertido 13 años antes, ¿cómo se le olvida a uno las cosas verdaderamente? Y aunque a nosotros se nos olvida, recuerde que el diablo nunca se le olvida lo que Dios dice. Exacto. Mire qué increíble, usted y yo nos olvidamos de lo que Dios dice, pero el enemigo, si Dios dijo viene destrucción, él está esperando el momento, porque él sabe que cuando Dios habla, no habla en vano, que es una realidad. Y usted y yo que deberíamos estar pensando en esa manera, sabiendo de que cuando Dios te habla y te dice algo, va a suceder, para que estemos precavidos, para que estemos velando. Muchas veces nos descuidamos. O sea, es una advertencia. Pues claro, y llega ese momento y ahora el diablo está riéndose, está gozándose, porque el hermano Ángel Ramos está empezando a apartarse de Dios. Dejó de llegar a la iglesia y empecé a beber, yendo a los clubs a transmitir para la radio, y empecé a envolverme en el mundo poco a poco. Pero mire qué tremendo, Dios, conociendo que nos estábamos olvidando, Dios empieza a enviar personas que nos hablen. Exacto, o sea, aún desde Puerto Rico, de Florida, aún aquí localmente. Recuerdo en cierta ocasión que yo iba de camino por la mañana a llevar a mi hijo a la escuela, y de momento yo veo una hermana que me saluda desde lejos y me dice: María, Dios te bendiga, tengo que hablar contigo porque Dios me mostró una visión y tengo que darte un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Y yo le dije: bueno, yo en este momento tengo que ir para la escuela, pero cuando yo regrese, pues pasa por mi casa. La cuestión fue que pasó todo el día y la hermana no llegaba. Pero lo tremendo de esto es que como ya en nuestro matrimonio habían tantos conflictos, ya nos habíamos faltado el respeto, no había esa comunicación como al principio cuando nos casábamos. La única comunicación que había era, pues nos gritábamos, él me decía y yo le decía, y yo te digo y tú me dices, ¿verdad? Y todo eso pues fue creciendo, fue aumentando a tal nivel pues que como él dice, él se empezó a descuidar, y yo todavía estaba yendo a la iglesia con mis 3 niños que estaban pequeños todavía. Se me estaba haciendo bien difícil, bien duro llevar a mis 3 hijos a la iglesia, y entonces cada vez que mi esposo llegaba del trabajo, pues yo lo que hacía era que en vez de ser la mujer sabia que edifica la casa, como dice la palabra, ¿verdad? Estaba siendo la necia, la que estaba destruyendo mi casa sin yo darme de cuenta. Porque una cosa es que cuando el enemigo quiere traer destrucción a un matrimonio, a una familia, él te pone en contienda. Entonces tú no te das de cuenta porque en ese momento la ira, el hombre viejo como que quiere salir para afuera y pone como una venda en los ojos de uno para que uno entonces empiece a discutir. Y recuerdo que aquella mañana, aquella tarde cuando iba para la iglesia, la hermana viene de camino de su casa para mi casa a darme el mensaje de parte de Dios y a decirme: María, el Señor me mostró que viene destrucción para tu casa. Y yo sabía que era Dios, porque ese día, cuando yo desperté, lo primero que me vino a mi mente fue: yo voy a dejar a Dios. Yo no quiero saber de Dios, porque yo quería que Dios resolviera mi situación, los problemas que habían en mi matrimonio, en mi casa, que Dios los resolviera. Pero yo no estaba siendo la mujer sabia. Yo estaba, cada vez que mi esposo llegaba, pues yo lo que hacía era discutir con él. Estaba siendo la mujer que día a día estaba destruyendo mi matrimonio, porque el enemigo me estaba cegando, ¿verdad? Y era porque mi esposo, pues, a veces se amanecía, no llegaba, trabajaba 10 horas, 12, 16, a veces al otro día llegaba de su trabajo, y yo pues comencé a descuidarme espiritualmente también, porque si una cosa, el enemigo puede ganar mucha ventaja es cuando
en el hogar las personas se descuidan espiritualmente. Tú dejas de orar, el enemigo te puede dejar tranquilo por cierto tiempo, pero si tú dejas de orar, él va a decir por aquí que voy yo. Y busca la manera más insignificante para traer contienda dentro de la casa, ¿verdad? Y entonces cuando aquella mujer comenzó a darme aquel mensaje, yo sabía que venía de parte de Dios, porque ya Dios me lo había advertido 4 veces. O sea, después de ella, 4 personas más me dieron el mismo mensaje, que venía destrucción para nuestro hogar, más el primer mensaje que nos dieron 13 años antes de que ella me diera aquel mensaje. O sea, que dice un refrán en Puerto Rico, que en guerra avisada no muere gente. Y Dios siempre te advierte las cosas, los peligros, las advertencias, te las da a tiempo. ¿Para qué? Para que nos preparemos, para que nosotros miremos, observemos con el lente espiritual por donde es que el enemigo quiere entrar a destruir. Pero como nosotros nos habíamos descuidado espiritualmente, pues cada día la carga se iba haciendo más pesada y él iba poniendo más peso sobre nuestras vidas, hasta que llegó el momento que yo dije, mira, yo no quiero saber de Dios. Después que aquella mujer, hermana, me dio aquel mensaje, Dios me siguió hablando 4 veces más, pero yo no quería hacer caso de los mensajes que Dios había puesto, porque la situación de mi hogar iba creciendo cada día y se iba poniendo cada día peor. De peor en peor. Regresamos ya mismito luego de esta pausa y vamos a ver qué le sucedió a la hermana María. Y estamos de vuelta aquí en Matrimonio de Por Vida y nos quedamos cuando estábamos de la situación que tú te habías cuando yo me había apartado del Señor, porque las situaciones en nuestro hogar ya eran demasiado, para mí era una opresión demasiado fuerte. Y cuando yo me aparté del Señor, fíjese qué cosa, antes de apartarme del Señor, hubo en mi vida algo que siempre que nosotros discutíamos, yo siempre decía en mi mente, ¿verdad?, sin que él lo escuchara, y a veces lo hablaba por allá sin que él lo escuchara, yo decía, ay, ojalá y venga otra que se lo lleve, porque ya yo estaba cansada de, imagínate, 20 años que yo había dedicado a nuestro matrimonio, a nuestra familia, y de momento como que todo empezó a derrumbarse, de una manera que empecé como a descontrolarme. Entonces yo decía, ay, mira, ya yo estoy cansada, que venga otro y se lo lleve, y olvídate, yo sigo mi camino. Pero lo que no sabía yo era que el enemigo me estaba escuchando, y cada vez que salía esa palabra de mi boca, yo me imagino ahora el enemigo buscando por dónde, ¿verdad?, buscar la otra persona para traerla a donde mi esposo. Y decidí apartarme del Señor. Cuando me aparto del Señor, entonces el enemigo se apoderó de mi vida de una manera que empieza a sembrar odio, rencor, amargura dentro de mi corazón hacia mi esposo. Y el peor error que yo cometí fue de yo haberle sembrado cizaña en la mente de mis hijos, diciéndole que su papá no los amaba, y tantas cosas que yo le metía a nuestros hijos, que ellos comenzaron a creer todas las mentiras que yo le estaba diciendo. Pero era porque dentro de mí había un odio, había esta cosa que yo quería destruir la vida de mi esposo. Entonces yo velaba la guagua que él tenía para yo con mi carro chocarlo de frente, y a mí no me importaba en ese momento si yo moría en ese accidente. Sí, tú le decías al diablo, ¿verdad? Exacto, yo reté al diablo, yo le decía, mira, tú que dices que das casa, que das dinero, que das tantas cosas, ¿por qué tú no me presentas a mi esposo en el camino para yo quitarle la vida? Y hermanos y amigos que me estás escuchando, yo quiero decirte que el enemigo por 2 ocasiones logró
llevar a cabo lo que él ponía en mi mente, ¿verdad? Porque en una ocasión cuando yo salí de mi trabajo, escuché la voz del enemigo que me habló a mi mente y me dijo, mira, vete a donde está el negocio de tu esposo, porque para aquel tiempo todavía tú no habías perdido nada, estábamos recién separados y entonces, pues cuando yo llego cuando escucho esa voz del enemigo me dice, vete a la Kmart, cómprate un bate y cómprate líquido de encender carbón. Y entonces, imagínense, yo apartada de Dios, estaba, yo digo, endemoniada, porque una persona que busca el mal para otros, una persona que está completamente endemoniada, ¿verdad? Y voy a la Kmart, obedezco a aquella voz que me habla y un día saliendo de mi trabajo, vuelve el enemigo a hablarme y a decirme, mira, tu esposo no está, Ángel no está en la oficina, vete. Allí donde está la oficina, ya él me había puesto una película en mi mente de qué era lo que yo iba a llevar a cabo. Y cuando yo llego, que no veo la guagua, no veo a nadie, miro por un cristalito y como veo que no hay nadie dentro del negocio, cuando yo voy a romper aquel cristal para encender aquel building en fuego, siento que Dios en ese momento, fíjese, a pesar de que yo no le estaba sirviendo a Dios, en ese momento el Espíritu como que me hace mirar para arriba y me recuerdo que en ese building vivía un ancianito. Y yo comencé a meditar y yo dije, espérate, si yo le pego fuego a este building y este building se enciende el fuego, ese hombre que está allá arriba se va a chicharrar y no va a poder salir de ahí porque era un viejito. Y entonces yo decía, ¿a dónde yo voy a ir a parar? El resto de mi vida en la cárcel. Yo salí de aquel lugar como alma que llevaba al diablo verdaderamente. Y no se quedó ahí, porque el enemigo vuelve y me pone en mi mente entonces volver a hacer otra de maldad en contra tuya. Sí, pero antes de que tú entres a esa parte, tenemos que explicar, ¿verdad? Que durante ese lapso de tiempo que estamos hablando, el diablo logró separarnos, llegamos al divorcio. Nosotros, el diablo logró que nosotros pues nos alejásemos el uno del otro a tal punto de que yo me fui de la casa. Primero tú te fuiste de la casa por 2 semanas y volvió. Cuando ella volvió, yo tenía 2 bolsas de ropa, fue lo único que me llevé de la casa. Le dejé todo y el auto que yo tenía, que luego le compré uno a ella, aunque estábamos dejados, pero me llevé las 2 bolsas de ropa y en ese lapso de tiempo puse la carta de divorcio y logré divorciarme. Al mes de irme de la casa conocí a aquella persona que María estaba hablando, que ella anhelaba, la cual ella estaba pidiendo al diablo que trayera, porque Dios no la iba a traer. Pues imagínate, entonces al yo saber que él estaba con otra persona, entonces empezó a sembrar el enemigo ese odio, porque el celo entonces comenzó a entrar en mí y yo decía, espérate, ni para mí ni para nadie. Y comencé a buscar a mi esposo a tal manera que yo quería matarlo literalmente. Y lo tremendo es que aunque yo me había apartado del Señor y estaba viviendo con esa otra persona, me recuerdo que un día estoy acostado y despierto, era por la madrugada, y oigo la voz de Dios que me dice, porque el diablo nada bueno te va a decir, me dice, cuídate que te busca ella con su carro para matarte. Y déjeme decirle que cuando yo cruzaba la calle yo miraba para todos lados y si veía un Optima color plateado, es más, cualquier carro color plateado, yo creo que llegó un punto de que yo esperaba que pasaran todos los carros antes de yo cruzar la calle, porque pensaba, oye, y si esta busca otro carro que yo no conozca. Yo pensé en esa manera, porque me recuerdo, yo tenía un tío que su esposa lo mató con un carro. Lo que llaman un tío político, familiar de una de mis tías, el ex esposo creo que era, y el tío Oscar era un hombre muy querido de todos nosotros, pero él era tremendo, tenía un corazón bien dadivoso, pero también era mujeriego, y su esposa lo estuvo velando y velando hasta que un día él salió ebrio de una barra y ella le pasó por encima con el carro varias veces. Y yo recordándome eso y escuchando la
la palabra que Dios había puesto en mi oído de que te busca para matarte con el carro. Yo dije, espérate, patitas, ¿para qué te quiero? Y cuando cruzaba, corría como un martinete de un lado al otro. Parecía el Flash. Miraba para todos lados. ¿Sabes que en la escuela le dicen a uno con los nenes? Cuando crucé la calle, mira para todos lados. Yo miraba como 10 veces. Porque sabía que yo... Mira qué cosa, cuando tú te apartas de Dios, a ti no se te olvida que cuando Dios habla, las cosas suceden. Y tú sabes la palabra y conoces, porque la Biblia dice que uno conoce la voz del maestro, uno conoce la voz de Dios. Y yo sabía que Dios me había dicho eso con un propósito, que no era, que era para que me cuidase. Y yo sabía que el enemigo estaba buscando destruirnos, pero que ya yo me había apartado y ahora él tenía sus garras espetadas en mí, a mí se me hacía difícil volver al Señor. Y durante ese tiempo, entonces es que entonces el diablo sigue usando. Entonces, luego de eso, que salgo de aquel lugar porque no pude lograr quemar aquel building, pues una semana más tarde escucho la voz del enemigo nuevamente que me habla y me dice, mira, él está en la oficina. Salgo de mi trabajo, cuando llego a la oficina yo siempre andaba con el bate en el carro y cuando yo veo la guagua, ¿verdad? La cual él tenía, pues yo me bajo y empiezo a darle batazos al cristal de la guagua y de momento escucho una voz que me grita y me dice, pon el bate en el piso. Y entonces cuando yo miro para atrás, era la policía que estaba detrás de mí. Y entonces, imagínense, una mujer llena de celos, llena de odio, de rabia, de rencor, de tantas cosas. Mire, no le grita al policía, yo creo que hasta le da con el mismo bate al policía. Y entonces empecé yo a gritarle al policía que yo no pongo ningún bate en el piso porque esta es mi guagua y yo hago con ella lo que me dé la gana. Porque en realidad la guagua, aunque él la tenía, pero estaba a nombre mío y él era el que hacía los pagareces. Pero yo, como había tanto odio dentro de mí, yo quería la misma infelicidad, la misma vida miserable que yo estaba viviendo, yo quería que mi esposo también la viviera, que él no fuera feliz, ¿verdad? Y el enemigo, lo tremendo del enemigo es que él te hace ver las cosas con una lupa bien grande para que tú entonces veas las cosas más grandes. Y entonces, cuando yo le grité al policía que la guagua estaba a nombre, que era mía, el policía pues fue donde mi esposo y le preguntó si era cierto y mi esposo le dijo que sí. ¿Qué tuvo que hacer el policía? Cruzar los brazos, no pudo hacerme nada porque yo estaba destruyendo una propiedad que era mía, que me pertenecía a mí, ¿verdad? Ahora, cuando yo terminé de romper aquellos cristales, el policía se me tiró encima y me esposaron. Y mientras ellos me iban pasando por el lado de mi esposo, yo iba mirando a mi esposo con un odio tan grande, pero yo le decía a mi esposo, esto es solamente el comienzo de lo que te va a pasar. Yo pensando, ¿verdad?, que nadie entendía lo que yo estaba hablando. Y me metieron al carro de la patrulla. Cuando, de momento, ¿qué fue lo que sucede? Que tú le hablas al policía. Cuando él llega hacia mí, el policía, para tomar la información, y yo le digo, ustedes siempre nos echan la culpa a los hombres, pero mira, ella está amenazándome, me dejó mensajes de amenaza en la grabadora del teléfono y ahora mismo frente a usted me está diciendo que me va a matar, que este es el comienzo, porque tú empezaste a decirle un montón de cosas. Y entonces le dije, pasa que ustedes no lo entienden y por esa razón ella pues va a seguir. Y el muchacho, el policía joven, jubio, ojos azules, yo estoy pensando que es un americano. Me dice, yo soy puertorriqueño. Y dice, todo lo que ella dijo yo lo tengo apuntado. ¡Chachín! Imagínese usted. Entonces, estoy 3 días presa. Me dan 2 años de probatoria. Una persona que cuando teníamos la estación de radio, yo tenía mi propio programa donde Dios había hecho sanidades, donde Dios había libertado gente, donde mucha gente vinieron se reconciliaron con el Señor, nos llamaban. Entonces, esa misma gente que un día me llamaron para decir lo que Dios había hecho en ellos, esa misma gente estaban aquel día en aquel mismo lugar viendo todo lo que el diablo estaba haciendo con nuestro matrimonio, ¿verdad?
Y lamentablemente, pues, da tristeza decir lo que dimos mal testimonio, pero cuando Dios tiene un propósito con la vida del ser humano, aunque el diablo te lleve a lo más profundo, aunque nosotros toquemos fondo, como decimos, ese propósito de Dios se cumple de una manera o de otra. Eso es correcto, y vamos a escuchar más de lo que le pasó a la hermana María, porque verdaderamente a ella le pasaron más cosas que a mí. Luego vamos a escuchar un poquito de lo que me sucedió a mí, pero regresamos luego de esta pausa. Obtenga hoy nuestro nuevo CD, Mi paz está en Dios. Quiero adorar, quiero cantar a tu nombre por siempre. Darte todo honor, toda gloria al que me da la paz. Quiero adorar, quiero cantar a tu nombre por siempre. Darte todo honor, toda gloria al que me da la paz. La paz, la paz, al que me da la paz. La paz, la paz, al que me da la paz. Y usted está viendo el programa Matrimonio de por Vida, y estamos hablando sobre nuestro testimonio, aquellos que acaban de sintonizarnos en estos momentos. Estamos hablando sobre circunstancias que pasó en nuestra vida, cosas verídicas, que tenemos testigos que estuvieron ahí, especialmente aquí en la ciudad de Cleveland, de muchas cosas que pasaron. Hubieron testigos oculares de lo sucedido. Y nos quedamos hablando sobre cuando rompiste los cristales de la guagua y el policía le conté que tú estabas hablando de amenazarme. Exacto. Y cuéntanos qué sucedió. Pues entonces. cuando los policías me fueron a llevar a la cárcel, al distrito de la 117, allá, pues los policías se quedaron asombrados porque yo iba riéndome por el camino. Porque, mira, una cosa es que cuando el enemigo te pone algo en tu mente y tú puedes lograr llevar a cabo lo que tú querías hacer en el momento, tú te gozas, tú dices, wow, pude vencer. Pero cuando se pasa el momento del coraje, de la ira, cuando tú caes en tu propio sí, porque mientras yo estaba rompiendo los cristales, no era yo, porque luego más tarde mi esposo me dice que cuando él me miró mis ojos se voltearon para arriba y lo único que se veía era blanco. O sea, era una persona totalmente endemoniada. Cuando los policías me iban llevando a la cárcel, yo iba riéndome y ellos me preguntaron, pero usted es la primera mujer que nosotros llevamos presa, arrestada, y usted va contenta para la cárcel. Y yo contándole con el poquito inglés que yo sabía, yo contándole que yo estaba deseosa por hacer eso, por lo que mi esposo me había hecho, porque estaba ahora tenía otra persona. Entonces, pero miren qué tremendo. Llego a la cárcel, cuando llego allí, todas las que estaban allí cerca de mí, había una morenita en la misma celda conmigo, y ella me preguntó que qué había sucedido. Pues yo le conté mi historia y pues yo lo más contenta. Pero en la noche, mire, en la cárcel no se puede dormir, porque ahí eso es 24/7, está gente entra y gente sale, y mucha gritería y todo el mundo gritando, y que si una sácame de aquí, y eso era una cosa que yo la primera noche casi no dormía. Entonces, de momento llegó una mujer y la metieron en un cuarto, porque supuestamente pues ella trabajaba en una barra y se tomó una mezcla de bebidas, y entonces aquella mujer pues la arrestaron, y cuando la trajeron al cuartel de policía la soltaron, le quitaron las esposas y empezó a caerle encima a una policía, imagínate tú. Allá la metieron en un cuarto, y bueno, ¿qué no le hicieron a aquella mujer? Que me dio pena al verla al otro día cuando ella salió, porque tenía la cara toda desbaratada y ella decía, pero ¿por qué me duele mi cuerpo? No se había dado cuenta porque estaba totalmente ebria y no sabía lo que ella estaba haciendo. La cuestión es que, hermanos, aquella experiencia que yo viví en la cárcel para mí fue suficiente para yo enderezar mis pasos.
porque verdaderamente lo que yo vi allí fue solamente un poquito. Pero al otro día cuando yo me levanté, a mí no me importó quién estaba alrededor mío, no me importó si se burlaban de mí, yo me tiré de rodillas y yo empecé a clamar a Dios y yo empecé a llorar y yo empecé a pedirle a Dios que me sacara de aquel lugar. Mientras yo buscaba a mi esposo para matarlo, mi esposo estaba tratando de hacer el bien por mí y por mis hijos, ¿verdad? Y entonces, pues salí de la cárcel el lunes y llegué a la iglesia y empecé a pedirle a Dios que me ayudara. Pero un día llego a la iglesia un martes por la noche, donde había una hermana predicando y fue un mensaje poderoso en el Señor. Yo sentía, Ángel, que en aquella noche era como si Dios se hubiera bajado del cielo y se hubiera sentado en el altar esperándome con los brazos abiertos, porque allí se sentía una presencia sobrenatural. Estaba todo el mundo adorando a Dios, la música, era una cosa sobrenatural. Yo no te puedo ni explicar lo que yo sentía aquella noche cuando yo llegué a la iglesia y yo le dije a Dios, yo necesito que tú me libertes. Y cuando aquella hermana terminó de predicar, yo pasé al frente, ella vino donde mí a orar y yo le dije, mira, yo lo único que necesito es que tú ores por mí para que Dios me liberte del vicio del cigarrillo, que era lo único que yo verdaderamente estaba bien atada. Lo mío era desayuno, almuerzo y comida, café y cigarrillo. Y eso fue lo único que el enemigo trató lograr de vencerme, porque aún mis hijos apartados se fueron a las drogas. Ellos me ofrecían las drogas tal como Dios lo había dicho 13 años antes que se iban a apartar, ¿verdad? Y ellos mismos me ofrecían la droga y yo les decía, yo esas porquerías no quiero saber de ellas. Pero cuando aquella mujer comenzó a orar y yo me iba a sentar, después que ella terminó de orar, yo me iba a sentar, sentí el Espíritu de Dios que vino sobre de mí y empiezo a hablar en otras lenguas y empiezo a correr de un lado para otro con mis ojos cerrados y corriendo y de momento el Espíritu de Dios me lleva donde estaba mi cartera, la cartera se abre sola, el Espíritu Santo con mis ojos cerrados, que fue algo tremendo lo que Dios estaba haciendo conmigo, metió mi mano en la cartera donde yo había acabado de comprar una caja de cigarrillos antes de entrar a la iglesia. Y el Espíritu Santo sacó aquella caja de cigarrillos de mi cartera y con mis propias manos empezó a romper, a despedazar aquella caja de cigarrillos, que todo aquel lugar se llenó de cigarrillos. Y luego cuando él terminó de hacer esa obra conmigo, me suelta y yo caigo en el piso. Cuando siento que de momento empiezo como a descender, empiezo a sentir algo diferente en mi cuerpo, pero era algo tan sobrenatural que comienzo a sentir unas llamas de fuego quemándome mi cuerpo y empiezo a gritar, sáquenme de aquí que me estoy quemando. Y el culto estaba bien avivado, todo el mundo adorando a Dios, nadie podía escuchar lo que yo estaba hablando porque el Espíritu de Dios se estaba moviendo de una manera sobrenatural aquella noche. Y yo, denme agua, sáquenme de aquí que me estoy quemando. Una de las diaconisas me ve que estoy moviendo mis labios y ella entonces viene donde mí y pone mi cabeza sobre su falda y me oye decir, denme agua que me estoy quemando. Cuando ella mandó a buscar el vaso de agua y lo puso en mi boca, yo empecé a beberme el agua, Ángel, pero era algo que yo no podía ni entenderlo, porque el agua yo me la bebía, pero como que se me deshacía en la garganta, no bajaba, me estaba quemando, el agua se evaporaba. Entonces, de momento escucho la voz de mi pastora que me dice, María, adora a Dios para que puedas ser libertada. Pero imagínate, yo no podía, yo estaba atada y yo trataba de alabar a Dios, pero lo único que salía de mi boca era, denme agua que me estoy quemando. Y la iglesia comenzó a clamar por mí, la iglesia, los pastores empezaron a clamar que me libertara el Señor. De momento oigo la voz del pastor que me dice, María, adora a Dios, adora a Dios. Y cuando el pastor me decía adora a Dios, aquello que yo tenía dentro de mí comenzó a manifestarse y empezó aquella voz
a hablar a través de mí, a decir, yo sabía que si ella llegaba en esta noche a este lugar, ella iba a ser libertada. Yo me tengo que ir de este lugar, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Y esa voz lo repetía y los hermanos adoraban a Dios más fuerte. Entonces aquello que estaba apoderado de mi cuerpo me soltó. Y de momento siento que de las llamas de fuego, entonces me meten como a una nevera y empiezo a temblar literalmente a tal manera que tuvieron que abrigarme. Y entonces vuelve el pastor a decirme, María, adora a Dios para que pueda ser libertada. Y yo entonces con lágrimas en mis ojos, yo le decía al pastor, llévame al altar porque no puedo caminar. O sea que ya las fuerzas mías se me habían terminado, porque aquello que salió de mí me dejó sin fuerza. Entonces me llevaron al altar y me dejaron allí hasta que el culto terminó, y eso era Dios glorificándose. Cuando el culto se acabó, que yo entonces pude levantarme, yo sentía la liberación en mi vida espiritualmente, sentía la liberación en mi cuerpo, ¿verdad? Del deseo de volver a fumar. Cuando yo me levanté de allí, mira, yo no sentía deseos de fumar, yo no sentía deseos de pecar contra Dios, yo me sentía libre porque Cristo verdaderamente me libertó aquella noche. Amén, yes, qué tremendo, ¿verdad? Que Dios pueda hacer cosas maravillosas en la vida de las personas, todo lo que tenemos que darle la oportunidad. Exacto. A Dios, y cuando llegamos a Él no nos rechaza, que es lo lindo. Yo durante ese tiempo, ¿verdad?, que nosotros nos divorciamos, pues yo pasé por muchos problemas en la vida. Aunque estuve un tiempo que todo estuvo muy bien, porque el diablo por un tiempo te deja tranquilo. Él te deja que tú te creas que las malas decisiones que hiciste están buenas. Exacto. Porque luego decía un pastor amigo mío que jala la soga y te pesca para siempre. Y cuando yo conocí a aquella persona, pues lo tremendo era que yo pensaba casarme con ella. Yo, de hecho, fuimos un día a comprar las sortijas y yo pensaba, pues, esta es la persona que yo voy a vivir el resto de mi vida ahora, no voy a tener los problemas que tenía con María, la vida va a ser perfecta, porque es la que yo siempre digo esto, el diablo te pinta un cuadro bien lindo, él es un pintor, él es un Michelangelo, él es un Rafael, él sabe pintar unos cuadros, muchachos, que eso te dejan ver, esto es lo más lindo de la vida, tú nunca vas a tener problemas, tú no vas a pasar por momentos difíciles. Pero no te deja, él te presenta parte del cuadro, pero no el cuadro completo. No te presenta la cola. No, bueno, presenta un área nada más. Pero durante ese tiempo fuimos a buscar la sortija para casarnos y me iba a casar con aquella persona, el cual estaba viviendo y había tenido un hijo. Mire qué cosa, algo que tampoco pensaba yo en la vida, luego que ya mis hijos estaban grandes, tenían 18 años, estaban en esa edad. Nuevamente tener un hijo y ahora tengo un bebé, voy a casarme. Cuando voy y busco la sortija, que la tomo las manos así, y que de hecho es esta misma sortija. Miren lo tremendo, cuando yo miro la sortija así, que la tomo en mi mano, yo oigo la voz de Dios, tengo la de ella, tengo la mía, y oigo la voz de Dios que me dice, eso no es para casarte con ella, eso es para volverte a casar con María. Ya estábamos divorciados, ya yo había hecho mi vida, ella también se había casado con otra persona, ella había hecho su vida, jamás y nunca pensaba yo. Cuando yo oí esa voz, yo dije, Señor, reprende al diablo. Porque lo menos que yo quería era volver con María, sabiendo yo que ella buscaba, me buscaba para matarlo. ¿Qué hombre va a querer volver con una mujer que sabe que está buscando para matarlo? Amén, que la está pensando así. Pues yo reprendí, en aquel momento reprendí al diablo pensando, Dios perdona, pensando que era la voz del diablo diciéndome eso. Pero al par de semanas, luego que puse el dinero para la sortija, aquella persona me dijo, yo no me quiero casar contigo. Y ahí comenzó el descenso de mi vida, porque me había hecho un cuadro color de rosa, me había pintado los ojos color de rosa y no veía nada más que lo que yo quería ver, que era que iba a ser feliz, que todas estas cosas. Ahora el diablo empieza un descenso en mí, empecé a beber y a meterme en fiestas.
y a hacer de todo lo que el mundano hace, que no le sirve a Dios, hasta el punto que un día llego a la casa ebrio y cuando voy a abrir la puerta está cerrada por dentro con una cadena y forcejé la puerta hasta que finalmente ella la abrió y me dijo, vete de aquí que hay otro en tu lugar. Porque como dije, cuando el diablo quiere destruir tu vida, él te va a pintar esos cuadros hermosos, pero no te da los detalles que vas a pasar, lo que es el final de ese cuadro, que es tu destrucción. Salgo de esa casa con mi mente volviéndome loco, pensando qué voy a hacer, me monto en mi carro y empiezo a escuchar la voz del diablo que me dice, mátate. Porque eso es lo primero que el diablo le pone a uno en la mente, quítate la vida. Nada, mira, nadie te quiere, María no te quiere, esta no te quiere, tus hijos no te hablan, nadie te quiere. Y aquel sentir de rechazo que yo sentía cuando muchacho y todos aquellos malos pensamientos que el diablo ponía en mí cuando era un niño, ahora vuelven a mí y estoy pensando, me voy a quitar la vida. Y aún me pintó hasta el cuadro de cómo hacerlo, no vamos a entrar en detalle. Pero lo tremendo es que finalmente, hacía 3 años y medio, yo no oía a Dios hablarme. Dios me dejó, pero finalmente en medio de esa conversación del diablo poniéndome en mi mente, quítate la vida, oigo la voz de Dios que me dice, no lo hagas. Me dijo, vete a la casa de tus hijos. Cuando llego a la casa de mis hijos, algo había sucedido, pero antes de yo decir eso, María va a decir qué le pasó a ella cuando ella se reconcilió con el Señor y dónde Dios la llevó. Cuando fuiste al campo misionero. Oh, sí. Cuando yo me reconcilié con el Señor, Dios me dio el privilegio de ir al campo misionero a los 3 meses después de haber estado reconciliada con el Señor. Y allí estuve predicando la palabra. Muchas vidas se salvaron, pero mientras yo predicaba, también a la misma vez el Señor me iba dando cánticos, himnos nuevos para mi próxima grabación. ¿Y tu oración? Mi oración era, Señor, cuando el último himno que yo voy a escribir es cuando venga la reconciliación de mi esposo y mía, que yo sé que tú nos vas a reconciliar nuevamente. Ven, ella empezó a orar por mí para que Dios me trayera nuevamente al Señor. Porque Dios me hablaba, 3 años y medio que estuvimos divorciados, Dios me hablaba que iba a restaurar mi matrimonio. Amén. Entonces mira lo tremendo, cuando yo quería que ella expresara eso, porque ahora ya yo sabía que ella se había reconciliado, yo sabía que ella, ¿verdad? Ya me habían dicho que, porque nos conocemos aquí, conocemos muchos hermanos que, ¿verdad? Nos comunicamos, y ellos me habían dicho que ella había ido al campo misionero y todas esas cosas. Ahora yo voy a la casa de mis hijos, toco la puerta y para mi sorpresa no está mi hijo, abre la puerta a la hermana María. Yo siempre digo que yo no quería oír ni el sonido de los taquitos de ellos. Las que la conocen saben de los taquitos que ella hace. Y yo le dije, en ese instante, ¿verdad? Sabiendo que ella se había reconciliado, le dije, ora por mí porque me estoy volviendo loco. Yo sentía aquella opresión demoníaca que me quería matar. Pues ella empezó a orar por mí, empezó a cantar y se me fue aliviando. Hasta el punto que me sentí mejor y me fui para la oficina. Allá en la oficina el diablo consiguió, ahora no tengo para la casa para donde irme, eso me tuve que ir a mi oficina a dormir. Y ahí esos sábados amaneciendo para domingo, nuestro servicio era de la iglesia, era a las 6:30 de la tarde. Y yo pues estaba ahí y el enemigo me quedé en la oficina todo ese día hasta que Dios me dijo, ve a la iglesia. Pues por la noche fui a la iglesia. Y empecé llorando, llegué y pidiéndole a Dios, Señor, sálvame, restáurame. Y yo no veía que Dios hacía nada. Yo sentía que, porque aquella opresión demoníaca seguía aplastándome y seguía hablándome de que me matase. Finalmente le dije, Señor, dile a aquella hermana que ore por mí. Y la hermana vino hacia mí y yo pensé que iba a orar, pero la hermana continuó de jolo y no oró. Siguió hasta atrás, pero allá, según yo le clamé a Dios, luego que ella pasó por mi lado, le dije, Señor, tú no me amas. Dile a ella que ni permite que ella ore por mí. Ella estaba en la parte de atrás, ya no me podía escuchar, la música, los hermanos alabando.
pero ella dice que sintió, luego más adelante me dice que ella sintió un impacto bien fuerte y Dios le dijo, vete y ora por Angel. Y cuando ella se paró de frente, yo abrí los ojos, puso su mano sobre mi cabeza y me dijo, no me digas que yo no te amo, porque yo empecé a decirle a Dios, tú no me amas, Sí, Señor. que no permite que esta hermana ore por mí, porque ahora yo le estoy reclamando a Dios, siendo yo quien la había dejado a Dios. Sí, Pero no me digas que, que yo no te amo. Me dijo, yo te amo, restauro tu matrimonio, tu negocio, tus hijos, tu vida, todo te lo restauro. Al vez de eso, María y yo nos reconciliamos, nos casamos, tremenda boda. Yes. Dios hizo cosas maravillosas. Y luego a través del tiempo vamos a estar hablando sobre las cosas lindas que Dios ha hecho en nuestra vida, todas las bendiciones que Dios hizo, cómo Él cambió muchas de las circunstancias hasta el punto donde estamos hoy en día. Así que le digo, hermana y hermano, no se rinda de orar y de pedir por sus familiares, que Dios pueda hacer la obra por su esposo, por su esposa o por sus hijos. Sí, Así que vamos a hacer una oración porque ya el tiempo se nos fue, Ay, desafortunadamente, tremendo. a las millas. Y luego la semana que viene pues traeremos algunas otras cositas más, quizás de nuestro testimonio, pero también de nuevos temas. Así que Amén. vamos a hacer una oración por usted. Padre, te doy gracias en esta preciosa hora. Mira a todos aquellos que escucharon nuestro testimonio, Señor amado. Esperamos que haya sido de grande bendición para sus vidas, Dios mío. Y que a lo mejor estaban pidiéndote que tú les hablaras para buscar cómo resolver la situación de su matrimonio. Nosotros solamente le hemos dado un poquito de lo que tú nos has dado a nosotros, pero yo te pido en el nombre de Jesús, ahora mismo que tú, Dios mío, restaure los matrimonios que están al borde del divorcio, restaure la familia que está a punto de destruirse. Espíritu Santo, tú eres el único que puedes obrar en cada familia. Amén, sí, Traspasa, Dios mío, las paredes de esos hogares donde están ahora mismo en unas contiendas que no pueden resolverlas. Oh Espíritu de Dios, trae la paz sobre esos hogares, Señor, ahora mismo, Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén. creyendo que tú has de hacer el milagro en esos matrimonios, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por su amable sintonía. Te puede comunicarse con nosotros al 216-970-6144, 216-970-6144. También a través de Facebook en facebook.com/Ministerio CSR de Cristo Señor de la Reconciliación, que es ese es nuestro ministerio. También a través de nuestra página web, ministeriocsr.org. Y luego también pues nos puede enviar un correo electrónico a ministeriocsr@gmail.com. Queremos darle las gracias nuevamente y esperamos que esté con nosotros la semana que viene. Amén. Así que Dios le bendiga. Ha sido un placer el que usted nos haya dejado entrar en su hogar. Amén. Dios le bendiga y no se olvide de sintonizarnos la semana que viene. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí.
bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí.